Metodología del cálculo de índices bursátiles. En este tema abordaremos la construcción, la mecánica de ponderación, tratamiento de acciones corporativas e indicadores líderes globales. Lo dividiremos en diferentes secciones. La sección 1 serían los conceptos y estructura. Es una aproximación conceptual e institucional a la arquitectura y la taxonomía de las canastas bursátiles de referencia. ¿Cuál es el concepto de este índice? Se dividen en dos grandes aspectos. Uno es la dimensión financiera. Un índice es un portafolio de referencia que sintetiza el comportamiento de un conjunto de activos que actúan como el subyacente para que se usa como instrumento derivado y fondos cotizados. Un ejemplo de la vida real es el instrumento Shares Corp. La otra división es el termómetro económico. Mide el pulso de la confianza y evaluación sectorial. Permite ponderar el desempeño económico agregado de una jurisdicción financiera a través de un único indicador numérico, que en este caso podría ser en la Bolsa Mexicana de Valores, el IMPC, que este es un indicador que refleja el mercado de capitales en México, que considera la liquidez y la evaluación del sector privado. La clasificación en índices puede ser geográfica, estilo e inversión, que realmente segmenta el tamaño o factor de crecimiento, y las temáticos, que agrupan sectores o tendencias contemporáneas de inversión sustentable. En la segunda sección analizaremos la metodología de ponderación. Esto de cómo se genera lo analítico, el tratamiento de capitalización flotante, normalización y fórmulas de cálculo. Dentro de este sistema de ponderación tendremos tres divisiones. La primera es la capitalización flotante, el cual contiene un mecanismo de operación que el peso depende del valor total del mercado de las acciones, disponible para libre negociación. En un caso de aplicación S&P 500, que podría ser Apple, Microsoft, que dominan el peso. Su sesgo limitación tiende a sobreponderar empresas sobrevaluadas en burbujas de mercado, ya que allí depende, como por ejemplo, eh, que algún producto lo lance, o algún producto por alguna situación externa a ellos, esto de tengan una mala calificación por algún riesgo externo a ellos. La metodología de ponderación por precio. Su mecanismo de operación pondera las acciones que depende exclusivamente de su cotización nominal unitaria. El caso práctico podría ser un Dow Jones. Y su sesgo o su limitación es un split accionario que reduce la manera artificial la influencia de la firma en el índice. Y el tercero, igual a ponderación. Su mecanismo de operación, que es todo constituye de la canasta, tiene exactamente el mismo peso porcentual. Un ejemplo podría ser el Invesco, pero su sesgo que hay que contemplar es el alto costo de
Rebalanceo periódico para mantener el peso uniforme de los títulos. La fórmula del cálculo de este índice es que se debe contemplar es el PIT, que es el precio de mercado del activo, y en la sección T, el QIT, que es número de acciones en circulación suscritas y vigentes. Tu porcentaje entre F y T, que es el factor del peso flotante o de inversión libre, el IWF, que se divide entre el divisor, que es el factor matemático de normalización para evitar discontinuidades. La base y el rol del divisor. Se establece la base. Esto representa el punto inicial de partida en el tiempo para el cual se asigna un valor numérico de referencia cerrada para facilitar la medición porcentual de cambios futuros. Un ejemplo de esa base histórica es el ICP de la Bolsa Mexicana de Valores, que es el IEPC, que cuenta con una base de 0.7818, puntos establecidos el 30 de octubre de 78. Por su parte, el ISP 500 fijó su base originaria de 10 puntos en el periodo de estudio entre el 1941 y el año 1943. Su mecanismo de escala y divisor. El divisor es ajustado de manera continua para que la incorporación, fusión o exclusión de mercado no distorsionen artificialmente el valor numérico del índice de mercado. Funciones de ajuste que garanticen el nivel de índice, que respondan únicamente a la variación pura de precios de mercado dictados por la libre oferta-demanda de las emisoras. En la sección 3 se abordará los ajustes y acciones corporativas, mantenimiento de la continuidad del índice ante eventos corporativos, dividendos y rebalances de muestra. Los ajustes técnicos, un ejemplo sería el split y el contra-split, fraccionamiento, modificación cosmética en la cantidad de acciones circulantes, por ejemplo, el split 3 for 1, que podría ser Tesla en el año 2022. El divisor se ajustó proporcionalmente al cierre operativo previo para asegurar la estabilidad matemática del nivel del índice. El tratamiento del pago de dividendos, el ISP entre la Bolsa Mexicana de Valores y el IPC tradicional, que es el índice precio. El dividendo se desconoce de la acción, reduciendo el índice en el índice de rendimiento total. Los dividendos se capitalizan y reinvierten de forma matemática diaria. El rebalanceo periódico de la muestra, alineaciones periódicas para incorporar empresas líquidas y mover las rezagadas. El ejemplo real en la Bolsa Mexicana de Valores realiza rebalances de muestras de marzo y septiembre. Funciones y adquisiciones e inclusiones. Sustituciones inmediatas y emisoras adquiridas. Por ejemplo, la incorporación del conglomerado financiero Kenvue tras su escisión de Johnson & Johnson requirió recalcular el divisor total. En la sección 4 abordaremos el análisis comparativo internacional. Es con un estudio analítico cruzado de las metodologías y características de los índices líderes de los mercados de capitales globales. El análisis corporativo global, SIP, de la Bolsa Mexicana de Valores, IPC, región de origen México, esquema de ponderación, capitalización flotante limitada, número de emisores, 35 emisores, características y restricciones metodológicas, muestra una líquida representación de la Bolsa Mexicana de Valores, que cuenta con límites de ponderación del 15% por emisora individual.
S&P 500, que es su origen es Estados Unidos. Su esquema de ponderación es capitalización flotante pura. Su número de emisoras son 500 emisoras. Sus características, filtros estrictos de rentabilidad contable acumulada previa y liquidez. El barómetro global del mercado accionario. Otro importante es el Dow Jones, que igual se encuentra en su región de origen, Estados Unidos. Esquema de ponderación, ponderación por precio. Número de emisoras, 30 emisoras. Suma el precio dividido por el DJIA divisor, sesgado hacia una firma de alto precio nominal sin importar la capitalización. Otro índice, el Nasdaq 100. Región de origen Estados Unidos, esquema de ponderación, capitalización flotante modificada, número de emisoras, 100 emisoras, alto peso tecnológico y la innovación global excluye la forma total firme del sector de servicio financiero. En el apartado 5, que es la reflexión estratégica, son las alineaciones de incentivos, gobernanza corporativa, boom de las inversiones pasivas y la evaluación del capital público, en donde este boom acerca al inversionista minoritario a las diferentes posibilidades en donde puede realizar esta inversión a través, o mejor dicho, teniendo esa cultura de esa inversión pasiva. Como reflexión estratégica, podemos concluir que los índices bursátiles contemporáneos trascienden el mero rol de indicadores pasivos, actúan como asignadores dinámicos de capital e influyen directamente a la evaluación de los corporativos. Conclusiones y recomendaciones. Rigor metodológico. Las reglas algorítmicas de composición del índice y el ajuste oportuno del divisor anulan el riesgo de arbitraje y previenen saltos artificiales del mercado. Dinámica de factores. Se debe considerar que las finanzas contemporáneas trascienden de la ponderación clásica por capitalización de libre flotación hacia estrategias avanzadas de factores como el Smart Beta y siempre contemplando una división directiva. Para la planeación corporativa, clarificar para ingresar a un índice principal resulta clave para atraer fondos institucionales que establezcan un largo plazo. Siempre se debe considerar que para una construcción formal de índices bursátiles deben representar la perfecta convergencia entre la teoría moderna del portafolio, la modelación matemática de bases y la gestión corporativa. Muchas gracias.